Hola, les voy a hacer una exposición veloz sobre meningitis bacteriana. Es un tema que dicté hace 2 meses, pero va a ser súper veloz porque esta exposición me demoré 1 hora, porque son 72 diapositivas. Así que 72 es muy cansado. Es muy cansado y la garganta empieza a dar garraspera, ¿no? Y la voz se empieza a poner un poco ronca. Así que te voy a exponer esto, 20 minutos, de lo que es 1 hora, la mitad. Un poco menos, si es posible un poco menos, 20 minutos. La PEPA nada más, la información puntual. Especialmente esta exposición va dirigida a médicos, estudiantes de medicina o alguien esté haciendo la especialidad, colegas tal vez. Ya, así que voy a correr, así que ahí vamos. Meningitis. Meningitis, bueno, es la inflamación de las meninges. Recordemos que esto ocurre entre el aracnoides y la pía madre. Y este líquido cefalorraquídeo que se encuentra inflamado, meningitis, leptomeninges, se encuentra tanto a nivel de central como de la columna lumbar, de la médula espinal. Ya es donde ocurre la meningitis. Ok, la vía más común de infección es la colonización nasofaringea. Esta colonización nasofaringea va a ocasionar bacteremia. La bacteremia va a ocasionar la migración de estas bacterias a las leptomeninges, donde va a llegar al espacio subaranoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, y va a ocasionar mecanismos inflamatorios, que de estos va a depender la clínica. Vasculitis, hidrocefalia, infartos cerebrales, hipertensión endocranial. Las bacterias más relacionadas a la meningitis va a depender según el grupo etario. Niños, lactantes y ancianos, Listeria meningitis. Lactantes, pensar siempre en el Streptococcus galactiae y en el E. coli. En los adultos pensamos en Neisseria y el Streptococcus pneumoniae. En los pacientes también que tengan alguna condición asociada a la salud, recuerden que en los pacientes con VIH el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, pero el más característico, Toxoplasma y Cryptococcus pneumoniae. Recordemos que en los pacientes que no tienen vaso, los gérmenes son más frecuentes los encapsulados o más característicos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis. Pacientes que tengan una cirugía o neurocirugía, pensar en gérmenes gram positivos como el aureus o el epidermidis. E inmunosuprimidos, tanto como en lactantes como en adultos mayores, es más característico también la listeria monocitógenes. También algunos otros gérmenes como las pseudomonas aeruginosa. Recordemos que antes y después del programa de vacunación contra Haemophilus influenzae, el Haemophilus influenzae era un germen muy frecuente, entre 1 mes a 4 años, lo cual la incidencia ha bajado luego de que se implementara la vacunación. Antes era responsable del 45% en ese grupo etario y ahora solamente es el 7%. Recordemos que las meningitis bacterianas pueden ser infecciosas como no infecciosas. Dentro de las infecciosas recordemos 4, ¿no? Virus, parásitos, bacterias y hongos. Recordemos que ahorita estamos en el tema de bacteriano, pero un germen muy importante de una meningitis subaguda es la Mycobacteria tuberculosis. Recordemos que en lo no infeccioso ya está lo tumoral, lo inflamatorio, enfermedades autoinmunes como lupus o algunos medicamentos o procedimientos neuroquirúrgicos que puedan llegar a inflamar las meninges. Recordemos que hay factores de riesgo asociados a la meningitis, como por ejemplo, en estos casos, como yo te dije, Neisseria, meningitis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, que son los más frecuentes, son inflamaciones, infecciones de las vías respiratorias. Entonces, los pacientes con meningitis se asocian mucho a estos factores de riesgo, otitis, sinusitis, neumonías bacterianas, muy aparte de los inmunosuprimidos, que también es un grupo muy importante, diabetes mal controladas, VIH, alteraciones del complemento. Estos factores de riesgo se ven con mayor frecuencia en neiserias, en meningitis, que se han adquirido en la comunidad, porque cuando el paciente ya está hospitalizado, se asocia más a procedimientos neuroquirúrgicos, dispositivos neuroquirúrgicos o neurocirugías recientes. Continuamos. Otros factores de riesgo, por ejemplo, inmunosuprimidos son los corticoides, son los fármacos. Pacientes con corticoides bajan sus defensas, aumenta el riesgo de gérmenes oportunistas. Viajes recientes a zonas endémicas o estar en contacto con personas no vacunadas, eso se asocia también a meningitis, a epidemias de Neisseria meningitis, como por ejemplo el de acá, peregrinación HAL, creo que se llama, ¿no? HAL. Bueno, la Meca, ¿no? La Meca. En estos casos puede haber despertar brotes o epidemias de Neisseria meningitis.
Continuamos. Características clínicas. Recordamos que la clínica no te viene así como del libro, ¿no? Con todas las características clínicas. La clínica va a depender del tiempo en que tú te demores en hacer el diagnóstico. Porque al inicio, pongamos que son cuatro fases. Al inicio es la fase inflamatoria. El paciente va a venir con signos inespecíficos. La fiebre, hipertermia, raro la hipotermia, anorexia, malestar general. Ahí, poco difícil que llegues al diagnóstico. Poco, bien difícil. Ya cuando tiene síntomas de hipertensión endocraniana, vómitos, cefalea, rigidez de nuca, irritabilidad, ahí sí ya es más fácil hacer el diagnóstico porque ya viene como nos enseñan en la universidad, ¿no? Luego va avanzando y el paciente puede terminar en convulsiones o en focalización, ya ahí es la última fase, donde hacer el diagnóstico, el pronóstico es muy malo. Recordemos que los signos meningios que nos enseñan son rigidez de nuca, Kerning y Brusitsky. Acá hay un estudio donde te habla que la sensibilidad es 5% para cada signo y la especificidad del 95%. Y acá está lo que vamos a hacer nosotros con el paciente. La segue, vamos a estirar la pierna derecha, por ejemplo, y por mecanismo reflejo va a flexionar la otra pierna. Esto, rigidez de nuca. Acá, signo de Viren, ay, no lo veo, Binda, donde el paciente tú lo flexionas en la cabeza hacia un lado, rotación del cuello, y vas a ver que hay dolor y resistencia. Y acá está el signo de Brusitsky. La clínica va a depender del grupo etario, porque en un recién nacido, en un lactante, la clínica va a ser bien, bien en específico. Y acá más te vas a orientar de los factores de riesgo: peso a nacer, corononitis, hipoxia, acidosis, cardiopatías congénitas, parto traumático, etcétera. Cuando ya son niños ya empiezan a ver los signos meningios, pero eso más a partir de los 18 meses. Porque antes de los 12 meses no vas a encontrar signos meningios. Y también recordar los factores de riesgo asociados, como se ven ahí en la tabla. Luego en los adultos ya lo clásico, ¿no? Cefalea, rigidez de nuca, fiebre y alteración del nivel de la conciencia. Pero en adultos mayores, más de 65 años, la presentación muchas veces puede ser atípica. Es más, pueden presentarse sin fiebre. Recuerda que el germen acá, Listeria monocytogenes, y eso se pregunta en los exámenes. Acá hay un estudio sobre el porcentaje de los signos y síntomas que suele presentarse en los pacientes. Cefalea, la frecuencia 90%, fiebre 90%, rigidez de nuca 85%, alteración del nivel de alerta 80%. Esos son los más frecuentes, según este estudio. Fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de la conciencia en un 41%. Y recordemos que esto es más frecuente, estos tres signos y síntomas juntos, es más frecuente en los adultos mayores, 58% versus un 36% en adultos poco más jóvenes. Nosotros cuando vamos a abordar una cefalea, por ejemplo, en un centro de salud, en un puesto de salud o en el triaje de alguna emergencia, tenemos que determinar si esta cefalea que va a venir el paciente va a ser una cefalea aguda, de por sí. Vienen dolores agudos crónicos, migrañas, ¿no? Tensiones, dolores musculares, suelen verse más por consultorio externo, pero nosotros nos vamos a enfrentar a la cefalea aguda de inicio reciente. Entonces, ver, fiebre o no fiebre, porque si no hay fiebre, nosotros podemos ir descartando las etiologías infecciosas, pero si no tiene fiebre y tiene signos y síntomas que comprometen el sistema nervioso central, nosotros podemos pensar en procesos expansivos cerebrales, hemorragias cerebrales, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener que hacer una tomografía, tienes que derivar a ese paciente, pero si el paciente viene con una cefalea aguda, sin fiebre y sin signos y síntomas del sistema nervioso central, ahí nosotros podemos estar un poquito más tranquilos porque podría ser una cefalea tensional, una migraña, una tortícolis, ejercicio, fármacos, hasta puedes tomar la presión, puede ser una crisis hipertensiva, podría ser. Paciente con cefalea aguda y con fiebre, ahí sí hay que examinar bien infecciones a nivel del sistema nervioso central. Porque si el paciente viene con fiebre y con cefalea y no tiene ningún signo y síntoma que involucre el sistema nervioso central, pensar en otras causas infecciosas, pero extracerebrales, pielonefritis, neumonías, infecciones localizadas fuera del sistema nervioso central. Continuamos. Luego quiero que revises las banderas rojas, muy importantes, para ver si esta cefalea tiene datos de alarma para un estudio más avanzado. ¿Ok? Eso te lo dejo para que lo lees después. Laboratorio. Nosotros vamos a pedir exámenes de laboratorio. Mira, acá te pongo 4. Hemograma. Vas a encontrar leucocitos elevados. Pero si está muy severo o muy avanzado el cuadro, puede haber leucopenia, incluso plaquetopenia. Mal pronóstico. Coagulación. Especialmente el meningococo. El meningococo te puede causar hasta coagulación intravascular diseminada.
bioquímica, se altera el sodio, puede haber hiponatremia por un CIHAT secundario que está asociado. Hemocultivo para determinar si hay una bacteria, posiblemente pueda chapar a la bacteria en el torrente sanguíneo. Recordemos que acá no te puse el estudio de líquido cefalorraquídeo en el anterior cuadro. ¿Por qué? Porque nosotros antes de hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo tenemos que determinar si tiene o no tiene signos y síntomas de hipertensión intracraniana. Porque si tú le haces una punción lumbar y tiene esa tríade, cefalea, vómitos o edema de papila, se puede herniar el cerebro. Se puede herniar el cerebro. Y pero aún si tiene la tríade de Cushing, que hay disminución del nivel de la conciencia, hipertensión y bradicardia, ten cuidado que se puede herniar el cerebro, como puedes ver ahí. Estos 4 lugares de herniación donde el cerebro busca salir por el edema intenso que hay por algún orificio anatómico. Entonces, ante los signos y síntomas que son un riesgo para herniación cerebral, que están acá mencionados, si tiene alguno de estos, nosotros primero tenemos que hacerle una tomografía computarizada. Entonces, si tiene esos factores de riesgo que ya te mencioné, ¿no? Cefalea, vómitos explosivos, ¿no? Edema de papila, antecedente de una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Puede ser un VIH tal vez, ¿no? Tiene un toxoplasma, ¿no? No que diga un criptococo y tú le das la punción lumbar, ese cerebro se va a salir por otra parte. Disculpe. Entonces, nosotros tenemos todo eso. Tiene toda esa clínica, factor de riesgo, de alarma que te hace pensar de un riesgo de herniación cerebral. No, no tiene, perfecto. Entonces, lo que va a hacer es el cultivo sanguíneo y la punción lumbar. Después de la punción lumbar, ahí sí tu dexametasona más tus antibióticos empíricos. Pero en el caso de que tenga todos esos signos y síntomas de alerta, entonces lo primero que tenemos que hacer es la hemocultivo y la tomografía. Ok, y acá quiero que veas importante, porque nosotros tenemos el riesgo de que pueda herniarse, ¿ya? Y la tomografía muchas veces demora, por ejemplo, si ya el paciente el día sábado y el tomógrafo lo tienes habilitado el día lunes, no vas a esperar hasta el día lunes en darle el antibiótico. Entonces, haces cultivo sanguíneo, ya inicias el antibiótico con la dexametasona, antibiótico y dexametasona, para luego la tomografía y después con la tomografía tú decides si es que le haces la punción lumbar o no. Listo, que te quede claro eso. Creo que no te has confundido, ¿no? Ya, presión de apertura. Hacemos la punción lumbar y determinamos la presión de apertura, que va a ser hasta 20 centímetros por lo general, porque si es más de 20, eso nos va a ayudar a sospechar de algunas otras enfermedades infecciosas bacterianas que te pueden dar hipertensión endocrinal, por ejemplo en VIH, criptococo. Vemos el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca, claro, lo normal, turbio, pensamos en inflamatorio y bacteriano. Mandamos la muestra para recuento de células, glucosa, proteínas, el gram y el cultivo y algunos exámenes especiales como el PCR. Según el resultado vamos a caracterizar si el paciente puede ser una meningitis bacteriana, viral, por hongos o por TB. Acá muy importante, porque la glucosa en la bacteriana está consumida menos del 60%, menos de 45 miligramos por decilitro. Recuerda los leucocitos, eso es muy importante, porque si es bacteriano es a predominio de polimorfo nuclear. Mira el resto, monocitos, también es muy importante. Recordemos que en la bacteriana los leucocitos se elevan bastante. Y acá vamos a ver, ¿dónde está? Acá está, ya. Mira, los leucocitos acá te mencionan más de 200, pero en otras series puede ser más de 1000. Y si es más de 1000 es mayor sospecha de meningitis bacteriana. Polimorfonucleares ya, muy bien. Glucosa, acá te dicen menos de 45 a 80 el valor normal, pero en meningitis bacteriana puede ser menos de 40. Hasta menos de 35 es todavía más sospechoso de meningitis bacteriana. Acá mencionan que las proteínas están muy altas. ¿Cuánto es muy alto? Porque acá dice hasta 38. Por lo general algunas series mencionan que más de 200 te da mayor sospecha de meningitis bacteriana. Por ejemplo acá, este es en el UpToDate. Mira, meningitis bacteriana, la glucosa de 40 a 10 y menos de 10 sospechoso de meningitis bacteriana. Acá, proteínas de 100 a 500, más de 200 como habíamos visto, y leucocitos más de 1000. Pero también puede haber meningitis bacteriana de 5 a 100 leucocitos, pero eso se ve en la etapa inicial, como puedes ver acá. Ya en la etapa inicial nosotros nos confundimos muchas veces, ¿no? Puede ser bacteriano, si tiene 50 leucocitos, puede ser viral, puede ser TB, no sabemos. Pero si es más de 1000, ya, meningitis bacteriana. Este es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque acá te dicen que la meningitis es altamente probable, con un 99% incluso más de certeza, si es que presenta alguna de estas características. Por ejemplo, glucosa menos de 40, proteínas más de 220, leucocitos mayor de 2000,
y neutrófilos más de 1180. Esto, 99% de certeza, incluso más. Recordemos que a veces hacemos unas punciones traumáticas y por lo general se usa estas calculadoras para corregir los leucocitos en muestras contaminadas. Ahí te lo dejo. Entonces ya le has hecho la punción lumbar y lleva esa muestra a microscopio porque tal vez puedas atrapar alguna de estas bacterias: Streptococcus, Haemophilus, Neisseria y Listeria, ¿no? Uy, uy, uy. Listeria sí es Listeria, creo, ¿no? Luego, la tinción, sensibilidad, 75%, promedio positivo un 75%, y también el cultivo menos del 75%, y esto, el cultivo positivo va a depender si es que le has iniciado o no el antibiótico. Hay otras pruebas como la reacción de cadena de polimerasa. He averiguado el precio: 2.000 soles, 2.200 soles. Y es muy útil, ¿ah? En algunos hospitales de Europa está dentro de sus guías de práctica clínica. Acá en el MISA es bien difícil. Creo que ningún hospital del Ministerio de Salud tiene esta reacción de cadena de polimerasa. Esta reacción es muy importante porque es un test que te va a determinar 14 agentes, tanto bacterianos, virales y hongos. Y con solo 2.565 soles vas a hacer la terapia dirigida al germen que está ocasionando la meningitis. Si no tenemos este test, muchas veces nosotros vamos a hacer la antibioticoterapia empírica. Ujú. Y muchas veces puede o no puede resultar siendo efectiva, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. Mira, estas son las características del líquido cefalorraquídeo de meningitis bacteriana, pero hay algunas características que lo hacen diferente. Por ejemplo, mira, está opalescente acá y acá santocrómico. Turbio, turbio. Ok, turbio te indica viral, te indica inflamatorio, bacteriano. Mira acá los leucocitos, 445. Pasa el tiempo, se eleva hasta 1280. Mira la glucosa, 45. Está bajo, está casi normal, ¿no? Límite bajo. Casi normal. Pero pasa el tiempo y baja hasta 90, hasta 21. Mira acá las proteínas, 74. Pasa el tiempo, se sigue elevando, 137. Veamos acá, leucocitos 400, 1200, polimorfo, polimorfo. Entonces, estas son dos características del líquido cefalorraquídeo. El de acá, de la derecha, donde es claramente este bacteriano, y el de acá, que te podría hacer dudar, Acá, vemos acá, este es otro líquido cefalorraquídeo, pero acá ten en cuenta que las células son a predominio de linfocitos. Entonces aquí, ¿qué te hace pensar en viral, en qué más? En hongos y tuberculosis. Continuamos. Ay, me estoy cansando. Vamos, diapositiva 43 de 72. El diagnóstico, nosotros, aparte de ya lo mencionado, la clínica, la sospecha, podemos usar ese score de Boyer, que nos va a ayudar a diferenciar de las meningitis bacteriana con su principal diagnóstico diferencial que te he dicho que es el viral. Sí te dije, ¿no? Que es el viral. 0 a 2 puntos, vigilar puede ser viral. 3 a 4, dudoso, puedes darle el antibiótico si hay muchos factores de riesgo asociados. Más de 5, iníciale el antibiótico. Diagnóstico diferencial, como ya te había mencionado: bacteriano, viral, tuberculosis, ¿no? Recuerda que la principal diagnóstico diferencial es viral, ¿no? El más común. El resto es poco frecuente, salvo tuberculosis en el Perú, principal factor de riesgo. Pero el resto de diagnósticos diferenciales siempre valorando el contexto del paciente, ya no te olvides. No vas a pensar en un paciente con lupus, en un paciente varón, ¿no? Es raro que se vea en varón. Continuamos. Esto menciona evitar la demora y tú no tienes que demorarte más de 6 horas en iniciar el antibiótico porque se asocia a un desenlace desfavorable, el riesgo relativo de 1.7%. Continuamos acá. Igual acá te habla sobre que no te debes demorar porque se asocia a la mortalidad. Algunos estudios mencionan que si tú te demoras aumenta el resultado desfavorable, una complicación, y otros estudios mencionan que no, que aparte de eso hay un mayor incremento de la mortalidad. Vamos a elegir el antibiótico. El antibiótico va a depender del grupo etario. Mira, menos de un mes, tú tienes que cubrir menos de un mes que la listeria. Tienes que darle AMPI más una cefalosporina o AMPI más un aminoglicósido. Adultos, por lo general yo manejo de mayores de 50 años, por ejemplo, o de 2 a 50. ¿Qué le damos? Banco más una cefalosporina de tercera generación, mira, de 2 a 50 años. Ceftriaxona. Pero más de 50 años, y recuerden, ancianito, ¿qué te dije? Más de 50 años, más de 65, listeria. Entonces acá, ceftriaxona, más banco, más la AMPI, que estaba presente también en menores de un mes. Continuamos. Y acá, elección del antibiótico de acuerdo al factor de riesgo. Por ejemplo, traumatismo, fractura de la cabeza.
las vancomas, cefalosporina, bueno, una serie de características. Por lo general es similar, mira, vancomas, cefepime, vancomas, ceftazidima, vancomas, meropenem. En inmunosuprimidos, ¿te acuerdas que te dije? La listeria, ya, vancomas, ampi más, cefepime. Listo. Con respecto al antibiótico no quiero que te equivoques porque la ceftriaxona que nosotros damos es 2 gramos cada 24 horas. En este caso, la meningitis es 2 gramos cada 12 horas. 2 gramos cada 12 horas. No te olvides, eso solamente para hacer acápita eso, porque siempre nos equivocamos a veces, ¿no? En la dosis. O no leemos bien. Yo no, ustedes. ¿Cuándo administrar dexametasona? Es muy importante porque en el algoritmo que te había presentado, unas diapositivas más atrás, yo te hablé de la dexametasona. La dexametasona es para disminuir la respuesta inflamatoria, porque la misma respuesta inflamatoria luego de iniciar el antibiótico, o sea, tú matas a la bacteria y la bacteria va a eliminar partículas de ella, ¿no? El cual va a ocasionar unos mecanismos inflamatorios, ¿no? Entonces, al darle la dexametasona va a disminuir las presiones de apertura, va a mejorar los valores de glucosa del líquido cefalorraquídeo, de proteínas, ¿no? Van a disminuir también las interleuquinas, o sea, va a haber menos complicaciones. Por eso es muy importante la dexametasona. Hay un estudio Cochrane sobre que menciona que darle corticoides disminuye la mortalidad, especialmente con esta bacteria, Streptococcus pneumoniae. Listo. Aquí dar dexametasona, adultos, Streptococcus pneumoniae, pero en niños hay estudios que mencionan del Haemophilus influenzae. En ellos disminuye el proceso inflamatorio, disminuye la mortalidad. Ya, listo, me estoy cansando. Identificamos el patógeno en el cultivo del líquido cefalorraquídeo y damos la terapia antibiótico específica a la bacteria. Mira, pero, ojo, nosotros cuando tenemos el cultivo del líquido cefalorraquídeo nos van a dar algunos valores como el MIC, la capacidad inhibitoria mínima, si tiene beta-lactamasas o no, etcétera. Y de eso va a depender el antibiótico que nosotros vamos a elegir. No por el hecho que te salga sensible le vas a dar eso, tienes que interpretar el antibiograma. Terapia dirigida, por ejemplo, mira, se tocó con neumonía. El MIC. El MIC es muy importante para determinar el antibiótico que vas a dar, porque el MIC, si es menos de 0.06, podemos darle una penicilina o ampicilina, pero si es más de 0.12, ahí nos vamos a la cefalosporina de tercera generación. Igual para la neisseria meningitis, depende del MIC. Puedes darle ampi, peni, o si el MIC es elevado, una cefalosporina de tercera generación. En el caso de Haemophilus influenzae, tenemos que ver si tiene presencia o no de beta-lactamasa, porque si beta-lactamasa es negativa, podemos darle una AMPI, pero si es positiva, cefalosporina de tercera generación. Luego, los Staphylococcus aureus, nosotros tenemos que ver si son sensibles o no a la metilcilina, porque si es sensible a la metilcilina, oxa nada más, pero si es resistente a la metilcilina, vancomicina. Y los enterococos tenemos que ver la ampicilina, si hay sensibilidad o no hay sensibilidad. Listo. Entonces esas son las bacterias donde hay que analizar un poquito. El resto, bueno, como pueden ver en la imagen. La duración del antibiótico. Si nosotros ya tenemos reconocido el germen o la bacteria, podemos darle, la duración del antibiótico va a depender de la bacteria. Haemophilus, Neisseria, 7 días. La Listeria más, 21 días. Streptococcus pneumoniae de 10 a 14 días. La Neisseria, a ver, no vi la Neisseria, 7 días, ¿no? Ya. Listo, acá están las complicaciones. Recuerda que te dije hipertensión endocraniana, el CIJAD, convulsiones. Todas son las complicaciones si es que no haces el diagnóstico y el tratamiento oportuno. ¿Podemos darle terapia ambulatoria? Sí, cuando nosotros vamos a darle el antibiótico por más de una semana, por más de 6 días, pero si el paciente está estable, está lúcido, hay apoyo familiar, podemos continuar el tratamiento antibiótico en su domicilio. Hay algunos hospitales que tienen lo que es PADOMI, me parece, ¿no? U hospitalización en casa. En España, por ejemplo, hacen eso, hospitalización domiciliaria, donde alguien va y le administra el fármaco en su hogar, en su domicilio. Ven acá, entonces hay que ver una serie de características, que el paciente esté estable, que esté comiendo, apoyo familiar, que disponga de una enfermera o un personal médico que pueda visitar al paciente, que no tenga fiebre, que sus exámenes de laboratorio estén casi todos normal, o sea, que el proceso inflamatorio inicial ya se esté controlando, que tengas el cultivo y todo eso para darle la terapia específica. Entonces, con todo eso, terapia en su domicilio. Quimioprofilaxis, eso es muy importante porque te acuerdas que te mencioné que había zonas donde la gente no se vacunaba contra el hemófilos influenza o en las guarderías ven que un niñito no tenía su vacuna y se desencadena un cuadro de infección de hemófilos influenzae o en algunas zonas unas epidemias de Neisseria meningitis. Es más, tú no tienes tu vacuna porque eres un antivacuna, pero tu sobrino tuvo una meningitis por Neisseria y te contagió a ti, quimioprofilaxis, para que no desarrolles el cuadro de la meningitis.
¿Cuál es rifampicina? 600 cada 12 horas. ¿Cuántas dosis? Dos dosis nada más. Rifa. Quimioprofilaxis, rifa en hemófilos, Neisseria también rifampicina. Y la prevención, las vacunas. Importante las vacunas. Hay vacunas para estreptococo, Neisseria e influenza. Estos están en nuestro calendario de vacuna. ¿Y qué más? Esto es muy importante. El efecto de las vacunas. Y esto para ti, antivacunas, que no te gusta vacunarte. Mira, este es en el 71. Incidencia de casos por, ¿qué dice ahí? 100.000. 6 casos por 100.000 era la incidencia de la meningitis bacteriana. Ok, veamos lo que ocurre acá. 6 casos, 5.5. Mira, acá se inició la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B. Y mira lo que pasó. De 6 casos por cada 100.000 o 5.5, bajó así brutal hasta 2.5, prácticamente más de la mitad de casos de meningitis por hemófilos. O sea, esa vacuna excelente, una excelente medida de salud pública. Luego introdujeron la vacuna conjugada contra el neumococo en el año 2000. Y mira, sigue bajando la incidencia por cada 100.000. De lo que era 2 aproximadamente por cada 100.000, bajó hasta 1.5, 1.3. Entonces, eso que te da a entender de que las vacunas son importantes para disminuir las enfermedades. En este caso, la meningitis. Por Neisseria, por estreptococo y por Haemophilus influenza. Esto es un gráfico acá peruano sobre el número de casos por meningitis y también hay que ver que en ese proceso, en ese tiempo, se han ido implementando las medidas de salud pública como la vacunación. Veamos, 2002, 45 casos, número a nivel nacional. Año 2020, 2 casos, por eso cada vez es más raro no ver meningitis, mira, 2 casos, mira. Pero antes yo me acuerdo que se veía más casos, pues, sí. Bueno, continuamos. Estoy divagando ya. Meningitis de Texas, mira todos los libros, todas las imágenes, cómo era la meningitis en el pasado, mira, goteo de muertes, meningitis en España, brote de meningitis, el gobierno lo sabía y solo informó a su gente de Castillo. Mira acá los niñitos, ¿no? Niño con meningitis séptica fatal, mira, estos casos ya no se suelen ver por lo general, ya no se suelen ver, es bien raro ver una meningitis, brote de meningitis también. Bueno, ahora quedan los virales, pero los virales no son tan fatales como los bacterianos, ¿sabes? De acá hay meningitis, ¿sabe? Virales, virales. Mira acá, ¿qué hay acá? Incidencia de meningitis por cada 100.000. Estamos en azulito, 0 o menos de 20. Mira, qué bonito, ¿no? Pero mira acá en África. Acá en África me parece que no está bien implementado sus medidas de salud pública. Entonces hay gran incidencia. Mira, 200 casos de meningitis por 100.000. Entonces es común que un paciente esté hospitalizado. Yo me imagino que todos los hospitales deben tener aunque sea un caso de meningitis, porque para que sean 200 en ese país. Y bueno, esto es lo que queremos prevenir, ¿no? Gracias. Ya, me cansé. Me cansé. Gracias. Chao.